Bienvenido a tu mini curso de la membresía Premium 2023, titulada Toma de muestras de biopsia y citología bucal. Hablemos primeramente de algunos conceptos básicos del precáncer bucal, necesarios pues para la toma de muestra de este tipo de lesiones. ¿Ok? La lesión precancerosa, según la Organización Mundial de la Salud, se conoce como aquella alteración morfológica de tejido en la que existe una mayor probabilidad de transformación cancerosa respecto a su contrapartida normal. Esta transformación maligna puede presentarse en un periodo variable que generalmente es más o menos impredecible. Por ello es necesario establecer el concepto de lesión precancerosa, que supone la presencia de una alteración clínica que tiene una real potencialidad de transformación maligna, que se establece mediante 1. Su incidencia en algún grupo humano o más o menos determinado. 2. Su seguimiento a través de un tiempo significativo. 3. Su comportamiento biológico, es decir, su capacidad de ser benigna antes para ser maligna después. 4. Su equivalencia histológica en la que se ha comprobado un proceso evolutivo histológico y de malignización. 5. Su localización anatómica precisa. Y 6. Los factores etiológicos asociados a su aparición. ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario pues, establecer los criterios de diferenciación con las condiciones precancerosas para establecer cuándo se debe realizar o no la toma de la muestra. Por eso, la condición precancerosa es un estado o condición predisponente que corresponde a un estado general asociado a un aumento significativo en el riesgo de desarrollar cáncer, lo que se traduciría en el hecho de que determinados tejidos de ciertas personas son más susceptibles a la acción de agentes iniciadores del proceso carcinogénico y el estado de predisposición tisular. También tomar en cuenta el estado del paciente con mayor riesgo a desarrollar un cáncer. Y factores como los hábitos de fumar, el alcohol, algún tipo de anemia y alteraciones del medio ambiente y estados de inmunosupresión, como en el caso de la enfermedad del SIDA, pues contribuyen al diagnóstico de cáncer bucal. Entonces, hablando de las lesiones precancerosas, el cáncer oral constituye una patología con implicaciones psicosociales y económicas importantes. Tienen una posibilidad estadística de convertirse en cáncer y actualmente le sigue la estadística del cáncer de cuello uterino. Entonces, la leucoplasia en sus diferentes presentaciones clínicas, los líquenes atípicos, lo que son las úlceras traumáticas, las queilitis crónicas, las eritoplasias y los nervios melánicos son importantes para el estudio de este tipo de lesiones precancerosas que no se vayan a convertir en lesiones ya de tipo de cáncer oral. Entonces, ya definido estos dos criterios, recapitulamos. La lesión precancerosa es todo aquel tejido de morfología alterada más propenso a cancerizarse que el tejido equivalente normal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y la condición precancerosa es el estado, la enfermedad en sí. Personas que sin tener las alteraciones locales del tejido tienen un riesgo significativamente mayor de presentar cáncer. Entonces hablemos de inmediato de los diferentes métodos de toma de muestra de citología foliativa en el caso de lesiones o condiciones precancerosas. La citología foliativa oral es un examen complementario, una prueba auxiliar de diagnóstico que marca un punto de inicio para el diagnóstico de un cáncer oral y que utiliza las células esfoliadas para su estudio microscópico. La técnica en sí es sencilla, no es agresiva y es indolora. Permite un diagnóstico precoz y el procesamiento es menos complicado que una biopsia. Tiene mayor rapidez del resultado y es más económica. La finalidad, pues, consiste en la detención, como habíamos dicho, de tumores malignos. También puede ser utilizado como método auxiliar de diagnóstico en enfermedades virales, enfermedades fúngicas, bacterianas y también para cambios hormonales que produzcan alguna alteración celular en el epitelio. La fidelidad diagnóstica para el estudio de tumores malignos está alrededor del 95%, lo que le confiere credibilidad suficiente para ser utilizado, con un margen de error de un 5% en el caso de estos dos grupos. En el caso de los falsos negativos,
corresponde a un 5% de los casos de error y significa que a pesar de que la lesión sea maligna, el patólogo puede interpretarla como benigna. Y en el caso de los falsos positivos, es muy raro y sucede en un menos de 1%, significa que el paciente no tiene cáncer, pero que el patólogo envía un resultado erróneamente positivo. En cuanto a las indicaciones de un estudio de citología exfoliativa, se puede presentar en los casos de lesiones ulceradas que persisten en la mucosa bucal o que no presentan señales de mejoría espontánea o con tratamiento. También en lesiones que en un principio no serían biopsiadas, por ser la citología suficiente un método de diagnóstico. En caso de lesiones extensas o múltiples lesiones, en el caso del control de áreas sometidas a radioterapia, donde se observen lesiones típicas de radiación, o en los casos en el control de la evolución de ciertas enfermedades, o en el control de lesiones cancerizables en áreas donde hubo una gran remisión en un caso de un tumor maligno. También es indicada el estudio de citología foliativa en pacientes que de alguna manera están impedidos para realizar una intervención cruenta como una biopsia, en áreas donde el test de azul de toloidina sea positivo, en lesiones aparentemente inocuas, las cuales no presentan razón suficiente para ser boxeadas, cuando permanece la sospecha clínica de que una lesión sea maligna, aún después de realizar la biopsia, y la indicación principal, la citología oncológica, para descartar un cáncer oral a través de la técnica de Papa Nicolau. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Como les dije, este minicurso se trata de la toma de muestras de biopsia y citología. Comencemos con la citología. Y los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una espátula metálica esterilizada, láminas portaobjetos, soportes de vidrios para láminas o coupling, como ustedes quieran, clips de papel si es necesario, gasa, alcohol éter o alcohol isopropílico al 96. Todos estos son implementos necesarios para recolectar, fijar y almacenar el material. En cuanto al procedimiento, una vez que tengamos todos nuestros materiales, vamos a limpiar o remover el sucio que pueda presentarse en nuestra lámina portaobjeto con la gasa, ¿ok? Previo a la recolección del material. Recuerden que es una área bastante sensible y si las células están allí de nuestras manos podrían confundirse. Entonces es necesario que previo a la toma de la muestra se limpie bien el portaobjeto donde vamos a colocar la muestra. Seguidamente vamos a deslizar suavemente y de forma firme y uniforme la espátula sobre el área examinada. ¿Okay? La espátula de metal la podemos deslizar entonces por la lengua o por donde se encuentre la lesión para recoger el material. Posteriormente se extiende el material recogido sobre la lámina, extendiéndola uniformemente de tal manera que no quede muy grueso al extendido ni se formen grupos celulares que perjudiquen la lectura microscópica. Y finalmente podemos fijar con citospray o generalmente pues lo utilizan fijadores químicos como el alcohol isopropílico. ¿Okay? La idea es que tomemos en cuenta que la totalidad de la lámina esté sumergida con el líquido fijador. Generalmente en los clínicos utilizan los tipo coupling o esos frascos de vidrio para introducir las láminas para su fijación. Pueden utilizar un clip para que les sea más fácil la introducción pues dentro del coupling y haya una cierta separación entre una lámina y otra, en el caso de que se hayan tomado varias láminas, y evitar así que se peguen entre ellas. Y luego completamos el coupling, como les dije, con la totalidad de líquido fijador, ¿okay? De manera que cubra totalmente el material. Generalmente estas láminas se identifican previamente. Si son láminas biseladas, se puede colocar allí, ¿no? Entonces, preparamos ya el líquido fijador,
para que podamos entonces procesar en el laboratorio. Este frasco conteniendo las láminas se envía al laboratorio de preferencia junto con los datos del paciente, como la identificación, el breve relato clínico de la lesión y la hipótesis diagnóstica. En cuanto a los métodos de toma de biopsia, la biopsia en sí es un procedimiento de elucidación diagnóstica a través de la remoción de tejido vivo para un estudio macro y microscópico. Esta remoción quirúrgica de parte o la totalidad de una lesión precancerosa de un tejido vivo tiene como propósito el de realizar un examen microscópico y su diagnóstico. La biopsia nos indica, en el caso de la mucosa bucal, al contrario que la mucosa de la piel, no deja cicatriz, ¿ok? Por tratarse de ese epitelio. Y la biopsia, aparte de permitir un diagnóstico definitivo de una lesión, indica el grado de diferenciación, el tipo histológico, porque permite conocer las células que la componen, el infiltrado y el borde de recesión de las lesiones malignas o premalignas. Muchas veces el cuadro clínico puede simular varias lesiones, lo cual solamente el examen histopatológico puede determinar. Por eso es importante y aclarar que es un examen complementario que ayuda al clínico para establecer un diagnóstico. En cuanto a las indicaciones para un estudio de biopsia, estas nos sirven para la confirmación de lesiones sospechosas de malignidad, para lesiones precancerosas o leucoplasias o eritoplasias, para la confirmación de ulceraciones orales sin causas evidentes que no mejoran o desaparecen en 2 semanas, tras eliminar los irritantes locales, para determinar qué lesiones interfieren en la función oral, como lesiones de etiología poco clara, particularmente cuando se asocian con dolor, perestesia o anestesia. Y lesiones intersticiales en la musculatura lingual, bucal y labial. Veamos aquí algunas imágenes de lesiones nodulares globulares con sus diferentes características clínicas y cuyo tratamiento pues está determinado por la toma de biopsia. Tenemos diferentes tipos de biopsia. Es importante aclarar que en el caso de la cavidad bucal se pueden presentar 5: la biopsia incisional, la biopsia excisional, la biopsia sacabocado, la biopsia punch y la aspiración con aguja fina. En el caso de la biopsia incisional es la remoción de una muestra representativa de la lesión y tejido adyacente normal. En el caso de la biopsia excisional es la remoción completa de la lesión con el doble objetivo diagnóstico y terapéutico, cuando el tamaño de la lesión lo permite, porque recuerden que estamos en la cavidad oral. Aquí algunos ejemplos de los tipos de biopsia. La biopsia incisional, ¿okay? En el caso de, por ejemplo, una úlcera con áreas acetoblancas o áreas blancas, la biopsia incisional es obligatoria, la cual debe incluir lo que es el área blanca y el área ulcerada. En casos de eritoplasia, por ejemplo acá, también podemos utilizar el tipo de biopsia incisional de forma obligatoria, descartando clínicamente la posibilidad de que haya un hemangioma. En este caso, también una biopsia incisional para el diagnóstico de carcinomas de mejilla. En este caso, también una biopsia incisional es obligatoria para el diagnóstico de un carcinoma de mejilla. En este tipo de biopsia excisional, tenemos acá a la vista una lesión nodular en el borde lateral de la lengua. Al examen clínico deja dudas de si su contenido puede ser quístico. Por ello, entonces se remueve la totalidad del tumor y con fines terapéuticos. ¿Okay? Durante la biopsia podemos tener una idea si el caso está lleno de líquido o es un tumor sólido. Pero en este caso, como podemos ver en el frasco, se trata de un tumor sólido amarillento, como podemos ver acá. Y esa biopsia se va a sumergir en la solución fijadora. Como pueden observar, este tumor está flotando en el líquido fijador, entonces podría tratarse de un lipoma.
Otros casos de biopsia excisional, por ejemplo, de lesiones hemorrágicas en la cavidad bucal, cuyo contenido es fácilmente removible a través de una incisión, ¿ok? Es necesario, pues, los datos clínicos, la anamnesis del paciente para determinar si se trata de un traumatismo o otro tipo de lesión. Y también las manchas negras también deben ser motivos de biopsias excisionales, ¿ok? Deben estar precedidas por estudio radiográfico. Y aquí otro caso de un tumor. Se realiza la biopsia excisional en lengua para removerlo con fines terapéuticos. Y esto pues se envía a histopatología. Aquí otro caso de biopsia excisional de una lesión sospechosa en lengua por su aspecto de leucoplasia en el dorso de la lengua. Se realiza la biopsia excisional, se retira el tumor y se envía a histopatología. Este otro caso, se remueve el tumor. En el caso de la parte externa, en la parte submandibular, y corresponde pues a un lipoma. Se trata de biopsias excisionales. Aquí está, como pueden ver, en el frasco, como les mencionaba, si flota, se trata de un lipoma. Si no, el tumor sólido queda en el fondo. Aquí otro caso de una biopsia excisional con un margen de seguridad de la lesión en forma de B. Este procedimiento se hizo posterior al diagnóstico de una citología exfoliativa y se procedió entonces a hacer la biopsia excisional para recesar el tumor y aquí pues determinar los bordes de recesión tumorales. En este caso ya es un caso de una lesión cancerosa. También tenemos la biopsia por sacabocado, donde es necesario tener el instrumento o pinza de biopsia de sacabocado. También correspondería a una biopsia incisional, pero de tipo sacabocado, porque aquí nos va a permitir tomar una pequeña muestra de ese tejido tumoral. Aquí podemos ver a mayor aumento. Fíjense, el sacabocado lo permite una pequeña porción de ese tejido. Para su estudio, un poco menos traumático si son lesiones que son de difícil acceso. En caso de lesiones malignas, para no difuminar mucho el tumor, ¿okay? Y sin necesidad de anestesia. También tenemos la biopsia por punch. También es un instrumento que permite una biopsia parcial pues, del tumor. Sería una biopsia incisional, pero tipo punch, porque nos permite un corte cilíndrico, ¿okay? Pequeño, de ese tumor que queremos estudiar. Después de la introducción pues, de este instrumento metálico, ¿okay? Se realizan ciertos movimientos de rotación y cierta presión de manera que se pueda obtener, como ven acá, un pedacito del tejido. Y finalmente tenemos la biopsia por aspiración con aguja fina. Todos conocemos la PAF. Esta permite a través de una aguja y una jeringa, pues tomar muestras ya sea de líquido. Entonces vamos a ver si se trata de un quiste para entonces extraer lo máximo del líquido y poderlo examinar. Dentro de este tipo de toma de muestra también se pueden punzar glándulas salivales, algún tipo de acceso o algún tipo de tumor con contenido quístico. Recordemos, en cuanto al tipo de contenido del líquido, podemos evaluar el examen macroscópico si se trata de un líquido citrino, marrón o gris oscuro, o si es transparente o turbio, si es con o sin sangre. En el caso de sangre, si corresponde a un hemangioma, lesiones vascularizadas. En el caso de las glándulas salivales, un mucocele o alguna otra lesión, y algún acceso.
En el caso de las punciones, realizamos el extendido en una lámina porta-objeto, igual que una citología foliativa, y enviamos para el estudio microscópico. En el caso también de lesiones en la parte superior de la boca, también podemos realizar la punción con aguja fina o en cavidad oral. Revisemos algunos aspectos generales del procedimiento. Generalmente son preferibles técnicas de bloqueo troncular para las técnicas infiltrativas. Son preferibles incisiones paralelas a los nervios y los vasos. Generalmente se utilizan incisiones elípticas que facilitan la sutura. En lesiones precancerosas de pequeño tamaño, menos de 1 centímetro, estarían indicadas biopsias excisionales. Y en las lesiones mayores propiciarían biopsias incisionales que incluyen márgenes de tejido sano. En las lesiones malignas o con alta sospecha clínica de malignidad es obligatorio efectuar biopsias incisionales. La muestra se coloca en un frasco con una solución fijadora adecuada con formol tamponado al 10%. También el número y la localización de las biopsias debe decidirse en base a la apariencia clínica de la lesión. Hay que evaluar previamente qué tipo de biopsia se va a realizar. En lesiones heterogéneas con diferentes aspectos clínicos deben tomarse varias muestras. Generalmente el empleo de colorantes vitales como azul de toluidina resulta útil como procedimiento auxiliar para elegir las áreas más relevantes a biopsiar. Y las contraindicaciones, pues no existe ninguna contraindicación para la realización de una biopsia, principalmente por ser el retiro de la lesión más importante para el mantenimiento de la propia vida del paciente. También podemos afirmar que para las lesiones de pequeño tamaño, cuando se realiza la remoción total o biopsia excisional, no existe ninguna contraindicación. Más bien, facilita el tratamiento. En cuanto a los tips de procesamiento de tejido, es necesario escoger la técnica correcta de toma de muestra para un mejor diagnóstico. También es necesario la nota remisoria o la boleta. La boleta es necesaria para la identificación del paciente y del profesional que envía la muestra. También el resumen del historial de la lesión para orientarnos en el diagnóstico, la localización y la impresión diagnóstica. Y por supuesto la fijación de la muestra en formol, tamponada al 10%, glutaraldehído o alcohol de 95, dependiendo del tipo de muestra, si es biopsia o citología. ¿Qué cuidados se deben tener con el material retirado para la biopsia o para el examen? Para la biopsia, en el caso que el frasco sea de vidrio, debe ser de amplia apertura, ya que la pieza después de la fijación adquiere cierta rigidez y aumenta su tamaño. Esto causaría dificultades en la remoción del frasco. Por eso, de acuerdo a lineamientos internacionales, es preferible que el frasco de remisión de biopsia sea de plástico. Ok, y otra nota importante es introducirlo inmediatamente en un frasco, ya sea de vidrio o plástico, conteniendo la solución fijadora en una proporción de 10 veces mayor a la cantidad del volumen de la pieza operatoria. Y el líquido fijador es más importante que sea formol al 10% o también se puede usar líquido de Bowie. Y esta nota es para el médico remitente, que podría estar viendo este video. ¿Ok? Se deben ofrecer todos los datos del paciente que ayuden al examen histopatológico, direccionar los cortes, evaluar el tipo de colorante y qué reacción podría utilizarse frente a diferentes sospechas clínicas. ¿Okay? Debe enviar también, es decir, si él cree que hay una técnica que se podría utilizar desde el punto de histopatología, puede mencionarlo. También debe enviar los datos completos de identificación del paciente, conteniendo lo que es de edad, sexo, tipo de etnia, etc. Además, un breve relato clínico con la descripción de la lesión es muy importante porque ustedes están allí tomando la muestra, pero en el laboratorio no tienen la idea de cómo es la lesión. Entonces, lo más fiel posible, pueden hacer un relato o una breve descripción, así como su localización, entre otros puntos. Si el paciente tiene otros exámenes auxiliares realizados, pues enviar una copia de cada uno de ellos. Y es de fundamental importancia enviar al laboratorio de AP la supuesta sospecha clínica para que el patólogo pueda así realizar la técnica indicada para el examen de la lesión, si es que así el médico lo solicita, o colocar a criterio de que el patólogo utilice unas técnicas auxiliares. Es necesario el relato
clínico del caso, dependiendo del tipo de lesión cancerosa o algún tipo de condición precancerosa, y la información de la hipótesis del diagnóstico. Espero que esta información le haya servido de algo para ampliar y mejorar la toma de muestras de citología y biopsia en cavidad bucal. Sigamos aprendiendo juntos. Recuerda que el conocimiento es el único bien que crece cuando más se comparte.